Welcome to Bridge to the Tango video. I'm Luiza Paes, and this is Norberto, known as El Pulpo, which means the octopus. We're now going to present a video on Pulpo's technique. ¿Qué hacemos hoy? ¿Qué dijiste? La técnica del pulpo. Bueno, vamos a empezar haciendo el paso básico y entender por qué es tan importante. So let's start doing the basic step, and we'll understand why. En esto del tango, el paso básico es lo más importante. Entonces, why the basic step is so important on tango. Vamos a ver primero la estructura de los 8 pasos. So let's see the structure of the 8 movements. Y vamos a hacer una salida atrás. And we'll start with a back salida. Bien, salimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 6, 7, 8. Lo hacemos del otro lado. From another. Bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bien. Lo más importante del paso básico es lo siguiente, que cada número tiene como referencia de un movimiento. So what's more important about the basic and learning the basic is that each movement, each of these 8 movements has a number to identify it. Vamos a hacer una salida atrás, ¿no? Entonces decimos 1. So let's take a step back. 1. Ok, bueno. En el paso básico, el único paso que puede cambiar es el 1. So in the basic step, the only step that can change is the 1. Ahora, el 2 es hacia mi izquierda. So the 2 is going to his left side. O sea, que cada vez que vamos hacia mi izquierda,
haciendo una abertura, sería 2. So every time he goes to the left, then this means step number 2. Ok, ahora 3, pierna derecha adelante. Siempre va a ser ese número. So step number 3, right leg forward. Always this number. 4, pierna izquierda adelante. 4, left leg forward. 5, la mujer cruza y el hombre junta. On the fifth step, on step number 5, the woman makes a cross. And men bring their feet together. 6, Step number 6. acá hay una abertura en diagonal hacia atrás de la mujer y en diagonal del hombre hacia adelante. So men take a step forward in a diagonal and women a step back in a diagonal. 7, hago una abertura hacia mi derecha. On step number 7, a step to the side going to the right. Y 8, vuelvo a la posición 0. And the 8th step is bring feet together to position 0. Ok. Bien, lo siguiente. Ahora, tal vez lo más interesante Maybe the most interesting thing es que yo tengo el 2 hacia mi izquierda is to have the step number 2 going to his left y el 7 hacia mi derecha. and the step number 7 going to the right. Ok, perfecto. Pero eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos las resoluciones continuas. So this is what we're going to be seeing later when we see continuous resolution. Ahora lo que vamos a ver es, a partir del 5, del cruce de la dama, So now we'll see from the cross los diferentes ángulos del 6. the different angles of the 6th step of the basic. Entonces, tengo un 6 hacia adelante There's a 6 going forward. que lo marco de la siguiente forma. Yo empujo a la mujer, tengo que sacar el brazo de acá y ponerlo de este lado So y I llevarla hacia adelante. change my hand position. Ok, vamos a verlo del otro lado. Luiza. 5 y cambio la mano de acá hacia acá So I change the hand from the back to the side. y llevo la mujer hacia atrás. Entonces tengo un plano recto del 6. So I push the woman going backwards. Ok, vamos a ver otro ángulo. Let's see another angle. Entonces, lo hago un poco más hacia mi izquierda. So now this angle is more to his left. ¿Sí? Ahí sí tengo la mano atrás. And now I can keep my hand on the back. Ok, lo vemos del otro lado. Let's see it from another side. 5 5. y 6. Ok, vamos a otro más. Entonces, hice hasta ahora 2 direcciones. Una hacia adelante de mí, una en diagonal y voy a hacer una paralela a mí. So now I'm going to do a third direction. We have already done a straight and a diagonal. Y 6. Ahora vamos a intentar hacer esta diagonal. Now let's try to do this diagonal. ¿Sí? Entonces estoy 5 y 6. Ok, perfecto. Vamos a verlo del otro lado. Let's see from the other side. Entonces sería esta diagonal. Now this diagonal. 6. Ahora el último ángulo que es hacia atrás de mí. Now the last angle behind him. Ok, entonces giro y hago un 6 atrás de mí. Lo vemos del otro lado. De este lado acá. Now let's see to the other side. Ok, 5, giro y entro en el 6. Hacia atrás. Si hago este plano y hacia adelante y el plano en diagonal, no modifico mi pie derecho. So if he does the forward 6 and the first diagonal 6, he doesn't have to change his right foot. Ahora, si yo lo marco hacia mi lado, estoy acá y lo hago hacia mi lado izquierdo, So if he's doing a 6 to his side, turning all the way to his side,
tendría que girar mi pie derecho en un pivot. He has to turn in a pivot his right foot. Estoy con la mujer, giro el pie y marco el 6. So, holding the woman, he turns his right foot, he pivots on the right foot, and then turns to the position he wants. Ok, voy a dar el pivot en el ángulo que quiera dar. Por ejemplo, estoy acá, hice a mi lado. Ahora lo quiero hacer en diagonal hacia atrás. Entonces tengo que dar más pivot para entrar en el 6. Y mucho más si voy hacia atrás. Tendría que girar el pie entero. So the idea is the pivot, the angle of the foot when it pivots is the angle where you want to go. So you pivot all the way to the direction you want to take. Y vamos a empezar. Y Let's hacemos start. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4. 4, Llega el peso al 4. Y la última pierna a llegar es el 5, So que no tiene peso. you shift the weight to the back leg, and then on the fifth step, you cross, but don't shift directly. Entonces, no tiene peso porque llegó esta pierna y esta no tiene peso. Y hay mucha gente que lo hace así y es una manera equivocada. So many people, when they cross, women when cross, shift the weight directly to the left leg. And this is, in a certain way, a mistake. Ok, ¿por qué? Why is that? Porque me quita opciones. Because we have less options. Si la mujer llega y traslada el peso de atrás hacia adelante, no podría seguir caminando. Ella me daría un 6. For example, if he wants to keep walking from the cross, if the woman shifts the weight directly to the left, there's no option there. You have to go directly to the 6. O no podría volver. Or she couldn't go forward. Entonces, ¿qué me pasaría si ella pone el peso acá? So what would happen if the woman shifts the weight to the left leg? Si yo quiero que ella camine hacia atrás, ella me va a hacer un 6. So if he wants to lead into a back step with the left leg, it won't be possible because she has already shifted to the left leg, and so she will do a 6. Y She will understand a 6. Y si quiero que camine hacia adelante, me va a hacer un 8 adelante. So what will happen if he wants to lead into a forward step with the left? If the woman shifts, she will step forward with the right leg instead. Entonces yo quiero que ella haga un paso adelante y le hago la marcación, pero sale caminando en un 8. So what happens is that if women shift, they will do a forward ocho instead of a forward step with the left leg. También, llegamos al 5, no tiene peso. So on the fifth step, if there's no weight on it, Y quiero marcar un 8 hacia atrás. it's possible to make a back ocho like that. Si no tiene peso, yo puedo hacer ese 8 hacia atrás. Ok, pero si ella me cambia el peso, But, cuando le quiero marcar el 8, So if she shifts the weight, when he wants to do this step, the back ocho, yo marco un 8 y quiero una abertura para acompañarla y ella me va a salir en un 6. and she will again do a 6. Ahí ya tenemos el principio del error, So del 5. the errors start there. If you shift the weight on the cross, on the fifth step, Vamos a salir. Salimos. 2, so we start 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Y sigo caminando. 3, 4, 5. And he keeps 8 atrás. walking. Pac. Back Perfecto. ocho. Perfecto. Ahí tenemos el ejemplo de la caminada. Ahora el problema. ¿Cómo lo conducimos? Now the problem, how do we lead that? ¿Eh? Entonces, ya habíamos dicho que en el 5 primero para seguir caminando, Luiza está en 5, la llevo hacia atrás, ¿sí? Y entro 3, 4, 5. La misma posición de la mano para el 8 hacia atrás. So the same hand position to the step going backwards and to the step to lead into the back ocho. Entonces la mano estaría acá. Vamos a verlo del otro lado para ver la mano.
Let's see to the other side to watch the hand position. Entonces 5 y quiero que siga caminando. 3, 4, 5, 8 hacia atrás. Nos vamos ahora a las resoluciones continuas. Now let's see the continuous resolutions. Y vamos a ver. Empezamos. Paso 1, 2, 3, 4, 5. Y en vez de ir al 6, marcamos un 2 y sigo caminando. 3, 4, 5, 2. La misma posición de mano para llevarla al costado de la mujer. ¿Sí? So the first continuous resolution is called 5-2. Entonces estaría en 5 y la llevo acá. And there's a side lead here to make the woman uncross and do a side step. La idea es que mi mano de conducción pueda tener un recorrido de acá a acá y no ser un abrazo fijo y, si posible, no acá, en el medio. So the ideal embrace is an embrace that can run on the back of the woman, of woman's back. If you have a fixed position with your embrace, then you are limited. Ok. Ahora vamos a ver, vimos el 5 al 2 y vamos a ver el 6-3. Entonces, llegamos al 5. Now let's see the 6 to the 3. Y marco 6. Y ahora a la mujer le marco un 8 hacia atrás. Y yo iría después. 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 3. So this continuous resolution, the man leads the woman into a back ocho and follows, doing the side step. That's the 3 of the basic. Ok. Este paso del 6 al 3, 5, Luisa, This step, the 6 to the 3, lo podemos hacer chico acá, juntando los pies y entrando, we can do it small o lo podemos hacer más grande. or a bigger step, Eso va a quedar, exaggerating. para el bailarín va a elegir su tamaño. So the dancer can choose the size of the 6. Ahora vamos a volver lo que habíamos dicho del 7 y del 2. So now let's go back to the 7-2. Entonces, llegué al quinto paso. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2. Vamos a decir que voy 6, 7 para mi lado derecho. So 7 going to his right, Y ahora voy a cambiar hacia mi lado izquierdo. and now he's changing to his left. Ok. Lo que no hablamos hasta ahora es el pie. Es el mismo pivot. ¿Se acuerdan del 6 que teníamos que hacer el pivot? So we'll talk now about the pivot. That's, if you remember when we were talking about the angles of the sixth step, he also has to use the pivot to do this step. Hago 6, 7 y cuando voy al 2, este pie va a girar. So from the 7th step, when he's going to the second step, he Lo voy pivots girando on the right foot y ya estoy. first, and then Para que no places pase the left esto. leg. Para que no pase esto. So the idea of pivoting is so that you don't have robot-like movement. Entonces, So it's 6, smoother. 7 y este pie va a girar. So the Back. right foot turns, and then you go to the 2. Vamos a ver los ángulos. Este paso es fantástico. So let's see the angles. This is a fantastic step. Great step. Bien, vamos a ver el ángulo. Vamos a decir que vamos a marcar los 4 ángulos más importantes. So let's do the 4 most important angles. Entonces, voy a hacer el paso, pero siempre desde el mismo lugar.
¿Sí? So we'll start doing the steps, starting always at the same position. Vamos a hacer 5 y voy. 6, 7, 2, 3. ¿Ok? Entonces, diría que tengo el 6, 7, 2 siempre hacia adelante. So there's a 6, 7, 2 going forward. 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3. Bien. Ahora que ya lo hicimos hacia adelante, hacia el norte, vamos hacia el este, hacia mi lado izquierdo. So now let's do the same step, 6, 7, 2 to his left. Y voy 6, 7, 2, 3, 4, 5. Ok. Vamos hacia mi derecha. Ahora. So now the same step going to the right. Acá va a haber un pequeño cambio del ángulo. So there's a little change of the angle. No podría ser el 7, entonces hago 6, traslado mi 6, peso, vuelvo, 7, abro el 2 shift the weight back, y voy 3, open to the 4, side, and 5. then 2, 3, 4, 5. Bien. Ahora la más brava de todas, ¿eh? Now the most difficult one, Hacia atrás de mí. going backwards. ¿Se acuerdan del 6? Remember the Pivot, 6 ¿eh? turning all the way back? Entonces tengo que hacer aquel 6 para ir para atrás. So we have to do the same 6 to go backwards. ¿Eh? Giro, abro 6, abro el 7, giro el pie y 2 y 3. Bien. Si no tengo pivot, no puedo hacer nada. If we don't do the pivoting on this step, it's not possible to do it. Entonces, vamos a ver el paso del hombre. So let's see men's step. ¿Eh? Hacia adelante. 6, Going forward, 6, 7, 7, gira el pie, 2 pivoting on the right, y 2, 3. 3. Hacia atrás. Estoy en el 5, Now going Giro mi pie. backwards. Turn on your right foot, hago el 6, 6, hago el 7, gira mi Side, pie, 7, 2 y pivot, 3. 2, Ahora. 3. Now, ¿por qué lo hacemos sin peso? Why do we do that with no weight, not shifting directly? Porque si lo hago con peso, vamos a verlo. Let's see shifting directly. ¿Eh? Entonces, It looks like that. utilizo el peso atrás. 6. No hago 6. So Pongo el what, pie y después traslado. so Perdón. what he does is he first places the leg with no weight on it and then shifts it. Entonces, puse el pie, no tiene peso. First 6. places the Hago el foot traslado forward girando este pie. ¿Sí? and he pivots tampoco while tiene he's peso. shifting. Vamos ahora al 8 caminado. So let's see now the walking 8. Estamos en 5 We're on the cross. y hacemos 6, 7 y en vez de cerrar el 8, So we do the 6, 7, and instead of bringing your feet together on the 8, voy a pivotear we will pivot, manteniendo el peso de los dos en la parte de atrás, keeping the weight on the back leg. porque si tenemos el peso adelante, Because if we have our weight distanciados. forward, this will happen. entonces el peso tiene que estar atrás. So the weight has to be on the back leg. Y camino el 8. And we Y step salgo. forward and I step forward on the 8 and he steps back. Y salí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, giro, camino el 8, salgo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 caminado, 1, 2,
y así. Bien, pero como pasó en el 7, fui y volví. So, he's going back and forth again. Ahora no quiero volver. Entonces, creo que el secreto siempre está en el 2. So the secret is on the 2, not to go back and forth, repeating the step. Mejor lo vamos a mostrar de aquel lado. So from this side. Mejor de este lado. Entonces, estoy en el 5. We're Estoy on en 5th 5 step. y voy a hacer 6, 7, giré, caminé el 8, hago 1, pero si voy a hacer un 2 hacia mi izquierda, voy a volver. So if he does the second step of the basic to the left, then we start going back and forth again. Entonces estaba acá, 1. ¿Sí? 8 So, caminado, 1. Walking 8, and then first step of the basic. Y este 2, en vez de ir hacia ahí, tendría que ir atrás. And so the second step, instead of going to the side, goes back. Entonces, pivot. So again, you have to pivot, and now on the right Y abro el leg. 2. Y pivot again, and 3. Otra resolución continua. Vamos a ver ahora el 7 al 3. So another continuous resolution, 7 to 3. Entonces, 5, cruza, So on the cross, sin peso, ¿no? no weight on the left leg. Bien. Entonces hago 6, 7, vuelvo a cambiar el peso, yo voy atrás, Shifts the weight cruzo por back. atrás y 3, 4, 5, 6, 7, le cambio el peso, voy Shifts the atrás weight, crosses y back. 3, 4, 5, 3, 4, 6, 5. 7 y 3, 4, 5. Ya que estamos con las resoluciones continuas, ¿por qué no vemos un gancho en el 6? So talking about the continuous resolution, let's see a gancho on the 6. Entonces estoy en el 5 y voy a marcar el 6 a ella. Pero en vez de marcárselo ahí o hacia adelante, So we're going to do the 6 instead of going forward or in the diagonal. lo voy a marcar más para este lado. So he's going to lead the 6 going on this side. Entonces yo, Luisa está en el 5 acá y la voy a llevar cerca de mí y voy a poner el pie y voy a recibir un gancho, girándola con esta pequeña torsión. So he's going to place me in a position that he makes a little turn, and then I have the option of doing a gancho. Y sigo, abro 7 y cerré 8. 7 and 8. O 5-2. No, 5-2 no podría ir. Pero sí entraría 7-2. So, O el 8 caminado. And after the 7, you could do a 7-2 as a continuous resolution or a 8 caminado, Entonces 5, walking 8. gancho, 6, 7, 6, 7, 2, 2, 3, 4, 5. 3, 4, Vamos a hacer 5. para el otro lado. To the other side, 5, hago 6, 7, 6, 8 7, caminado. 1, walking 8, 2, 3, 4, 5. Gancho. 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, gancho, 7, 8 caminado, 1, 2, perfecto. Ahora vamos a ver diferentes formas de salir. Now let's see different salidas, ways of starting the basic step. Entonces tenemos la que estábamos utilizando, que es la salida atrás, So the first one we were using already is the back salida. que era atrás, 1, 2. Bien, ahora vamos a utilizar la salida que se llama común, So now let's que see voy, que es la del 2, the common salida, salida on the 2 of the basic. que es la salida más utilizada en el baile de tango, al costado 2, 3, 4 y 5. It's the most common salida used in tango. Ok, ahora vamos a ver la salida común doble, muy utilizada en los años 70
hoy casi no se utiliza, salvo en algunos espectáculos. Now let's see the double salida on the 2. It was used a lot on the 70s, and it's not very much used nowadays. Que es 1, 2. ¿Cómo marco esto? How do I lead this? Bajo un poco a la mujer, So la tengo acá he lowers the woman a little bit and holds her. y le llevo la pierna. Ahora, con mi misma pierna, recojo And with the same leg, he will bring the leg together again. y ahora sí la llevo con el peso. And then he shifts the weight to the side. Ok, vamos a ver otra salida que se llama salida americana. 1, 2. So this salida is called American salida. Se llama salida americana por aquello de Valentino, ¿no? So it's called American salida because of Valentino's movies. Entonces le pusieron salida americana. Bien, esta salida americana, para que los dos podamos salir, tenemos que utilizar el pivot. Yo estoy en 0, posición 0. So he's on 0 position. Y voy a entrar con mi pierna derecha hacia adelante. And the first step is with the right leg Dando un going giro. forward. Entonces, mi pierna izquierda va a ser un pivot. So the left leg has to pivot. Estoy, giro y entro. ¿Ok? La mujer hace lo mismo, gira con su pierna derecha. Sí. Y entra con la izquierda. So the women do the same thing on the other side. Tenemos que hacer este pivot para entrar. Porque si no hacemos el pivot, entraríamos así. If we don't pivot, it will look like that. Tenemos que girarlo. So we have to pivot, women on the right and men on the left. Perfecto. Ahora vamos a la salida del 2 girado. Teníamos el 2, o sea, salida como un doble. So now let's do another salida that's called the turning 2. Ok, pero vamos a salir con el 2 girando. Entonces voy a pivotear y voy a salir con el 2 girado. In order to turn, you have also to pivot. Men on the left, on the right leg. Vamos a recordar que más pivoteo, más voy a girar. And the more you pivot, more you turn. Entonces hago el pivot y giro. 2, 3, 4 y 5. Está bien. Perfecto. Ahora vamos a las salidas giradas a partir del 1. So now let's do the turning salidas, starting on the first step of the basic. Entonces, primer salida. So the first salida. Voy a girar hacia mi derecha. So turning to his right. Esa es mi derecha. Entonces tendría que poner el pie acá y llevar a la mujer. 1, 2, 3. Bien. Entonces, el primer paso para hacer esa salida girada. So the first step, the first thing to do this turning salida. Como voy a salir girando, voy a girar a la mujer. You have to turn. He has to turn the woman also. Entonces salgo 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ok? Entonces estoy acá y salgo 1, 2, 3, 4 y 5. Esa es fácil. Pero ahora vamos hacia el otro lado. So this is easy. Now let's do to the other side. Girada por mi izquierda. So turning to the left. Entonces, en vez de venir con este pie hacia allá, so instead of going with the right foot lo voy a sacar por el otro lado. to that direction, now we do it to the other direction. Entonces tenía acá, esta para mi derecha. 1, 2. So this to his right. Ahora para el otro lado. And now 1, to the left. 2. Bien. Para que la mujer vaya al 3, le marco un 8 atrás, yo acompaño y salgo 3, 4 y 5. So in order to make women go into the third of the basic, he leads the woman into a back 8 and then 3, 4, 5 of the basic. Entonces, 1, 2, 3, 4 y 5. 6, 7 y 8. 9,
vamos a hablar un poco del peso atrás. ¿Por qué bailar con el peso atrás? Now let's talk about keeping the weight on the back leg. Why is that? Yo pienso que bailando con el peso atrás consigo una mayor cantidad de opciones que no me lo permitiría si tendría el peso adelante. So the idea is when you have the weight on the back leg, there are more options. Entonces, la idea que tengo de bailar con el peso atrás, imagínense un arte marcial, un tai chi chuan. So the idea is try to think on martial arts and Tai chi chuan. tai chi chuan. O como un gato, Or como un felino. Yeah, think Poner the cat. el pie y después el peso. First, place the leg, the foot, and then the weight. Entonces, vamos a ver si lo podemos entender a través del 8 hacia adelante y hacia atrás. Si hablamos de que el peso tiene que estar atrás, cuando hacemos un 8 atrás, el peso va directo atrás. So let's see this on the ochos. For example, when we do a back ocho, we shift directly backwards to the back leg. Entonces, yo tengo a Luiza acá. Bueno, voy a hacer una salida al costado 2. We do a side salida. Y le voy a marcar un 8 hacia atrás. Entonces el peso de ella está atrás. So, back ocho. Pero hay mucha gente que hace el 8 atrás y pone el pie atrás y no el peso. So there are many people that do ochos like that. Placing the foot and then the weight on the back ochos. Entonces tarda mucho en llegar hacia atrás. So this, it's too late to have the weight on the back leg. Entonces tendría que llegar continuo hacia atrás. So the idea is to reach the weight on the back leg continuously. Vamos a ver el 8 hacia atrás. So let's see the back ocho. Voy a comenzar 2 We start on 2. y voy a juntar primero First, feet together, e ir atrás. and then weight on the back leg. Junta, Feet together, gira Turn. completamente completely, y va hacia atrás. and back. Y junta, Feet together, gira completamente. Vamos a ver turn completely, que tiene las caderas mirando hacia una posición. Ella está trabajando en esta dirección mía. so the ochos are on this direction. ¿Sí? Pay attention to the hip position. Bien, ok. Vamos a ver cómo sería lo equivocado. So now let's see how people do usually the mistaken back ocho. Entonces, vamos a hacer la salida, salimos y en vez de juntar va directo atrás. Instead of bringing your feet together Y ahora first, junta, pero antes de girar completamente ya saca el pie atrás. and before turning completely, the leg goes backwards. Entonces, lo que tengo no es un giro completo. Lo que tengo es que la mujer empieza a girar y acá ya se cruzan los pies. Y esta posición es la posición que no queda bien. We don't want this position, this feet position. Esta So es la that's why correcta. women have to turn completely before placing the leg backwards and shifting the weight also. Entonces sigo. Tengo que girar completamente esas caderas. So we turn completely on our hips, and then Bueno, peso atrás, yendo atrás, we eso es algo step back. muy lógico. Otro paso que es lógico es el 8 hacia adelante. ¿Sí? Ahora, vamos a ver que no tiene peso. Now let's see the forward ocho. Después traslada el peso, junta, gira y entra. So first you place the leg, then you bring your feet together, and then you turn Bien. and start again. Ok. Pero ese 8 yo lo hice a partir del 2, que comúnmente se hace en el 5. We did this front ocho from the 2. Usually we do it from the 5, from the cross. Entonces, la mujer cruza, So hago pisar a la mujer the porque woman is on the cross. supuestamente tiene el peso atrás. Supposedly the weight is on the right leg, on the back Entonces, leg. le cambio el peso.
He shifts the weight to the front leg, that means to the left. ¿Cómo cambió el peso? Poniéndola en la otra pierna. ¿Eh? Like en una this. o en otra pierna. Entonces, estoy en 5, ya le cambié el peso. Es muy sutil esto. Very subtle. He shifts the weight. Y ahora la giro. Ella va a juntar primero First, feet together. y después va a entrar. Para que no pase esto. This is what we don't want. Entonces voy a juntar primero. Estoy en el 5. So from the Cambio el cross, peso, junto y giro. women shift the weight, feet together, and then turn. ¿Eh? Entonces, estoy acá. Vamos a hacerlo juntos. ¿Vale? A ver a quién le sale mejor. ¿Eh? So Estoy en let's see who 5. does it better. Bien. Y junto y me caí. Ha ha! Bien. Vamos a ver el hombro. So let's pay attention now to the shoulders, the shoulder lead, Para marcar. Principalmente en el 8 adelante. especially on the forward ocho, Entonces front empiezo. ocho. Oh, sorry. Vamos a salir. 2. Y la 2. llevo hacia atrás. Back ocho. Ok. Atrás. Gira y atrás. And back. Junta, gira y atrás. Feet together, Bien. turn, and back. Ok. Step back. ¿Cómo empiezo el trabajo con hombro? How does he start the work with the shoulders? Todo tiene que ver con qué hombro comienza. Okay. Everything has to do with which of the two shoulders is leading, El movimiento. is ¿no? working, is leading to the movement, yeah. Entonces voy a poner los brazos así para que se vea. So he's going to place his arms like that so you can see better. Entonces, bueno, vamos a salir. Hicimos 1, hicimos 2. ¿Cuál empieza? ¿El izquierdo o el derecho? Which one will start to lead the movement, the right or the left? Si ella va hacia atrás, para este lado, va a empezar esta mano. So if he's leading me to this direction, Va a empezar el hombro derecho del hombre. so the right shoulder will lead. Entonces va hacia ahí. Este fue el que se movió. So this shoulder did the work, not this one. Ahora, para volver, es el otro. Now, to do the other side of the ocho, Va. the other shoulder worked. Ok. Estoy ahí. Bien. Ahora, vamos a verlo hacia adelante. Now let's see the front ochos. Ok. Estoy en el 5. Vamos a empezar desde el 5. Let's start from the cross. Ahora invertimos. El que empieza es el izquierdo. Now let's start changing. Now it's the shoulder that starts is the left, Entonces, va a empezar el izquierdo hacia atrás. and the left Tac. shoulder goes backwards. Y sigue el otro. El derecho ahora. And now the right shoulder goes back. Ok. Bien, perfecto. A todo esto vamos a ver que no tiene peso. And El peso está atrás. let's see that the weight is on the back leg. Lo que quiero evitar es que cada vez que haga un 8 se caiga hacia adelante. ¿Eh? The idea que is- llegue ¡pum! ¿Mm? ¡Pum! No, esa no es la idea de un tango suave. This is not the idea of a soft tango, soft movement. Entonces, no tiene peso y el peso lo controlo con mi hombro acá, llevándola. So there's no weight on my left leg now, and he's making me shift the weight through the movement of his left shoulder. Entonces la llevo, pasa por mi frente, entra el otro 8 y acá la voy llevando, voy No. cambiándole el peso ahí. Here he shifts the weight and brings me Rum. again. Bien. Vamos a ver una cosa importante. Siempre, si la mujer viene con los pies juntos y viene girando, pasa por un frente, que sería yo. So if women have the idea of bringing their feet together, 2 times she will pass in front, aligned, having everything aligned in front of him. Bien. Entonces, pasa por mi frente. Vamos a ver. ¿Sí? So this Continúa is el the movimiento. first, and again. ¿Sí? Entonces tengo 2 frentes de este lado. ¿Eh? So there are 2
moments that I'm in front of him, y de este lado. on Entonces one tengo, side and the other. tengo un frente de mi lado izquierdo y otro del derecho. ¿Qué voy a utilizar para qué? And what does he use this for? Voy a utilizarlo para cambiar. Ahora paro a la mujer de mi lado derecho y la cambio atrás. La paro de mi lado derecho y vuelve adelante. La paro de mi lado izquierdo y va para atrás. So the idea is at this, what he's calling center, there are two different centers, one on the right and one on the left. And the center is the moment when you can change from front ochos to back ochos. Ya que estamos con los ochos, vamos a hablar de los acompañamientos del hombre. Now let's see the different accompaniments that men can do to the ochos. Es cuando el hombre acompaña a la mujer, sigue a la mujer. So on this moment, men are following the woman. Entonces vamos a empezar con el 8 atrás. So let's start with back ochos. Entonces, empiezo. 1, 2, y ella va a hacer un 8 atrás y yo junto. So I do a back ocho and he brings his feet together. Hace el otro 8 y abro y traslado mi peso. And then he Acompañándola does a con mi izquierdo side de este step lado. Estoy acá. and shifts to the right leg. Ok, ese es el principio, ¿no? Vamos a verlo de vuelta. 1, 2. Va hacia atrás y junto. So back ocho and men Hacia atrás feet y together. voy a acompañar ese movimiento de peso. Ok, acá cuando la mujer va a volver, So junto y voy con ella. so when women are about to bring their feet together, he brings his feet together and accompanies. ¿Sí? Entonces, junto y acompaño. Este es básico. Bien. Ok, vamos a ver otro. Let's see another one. Empiezo. 1, 2, y voy a marcar un 3. 3 of the basic. ¿Sí? Pero antes de que ella vaya al 4, But before he leads the 4th step of the basic, before le voy a women marcar go, un 8. Y yo junto y voy atrás. he leads a Junto. back ocho. Y voy. Junto y acompaño hacia atrás. Y junto atrás. And bringing his feet Voy hacia together adelante, junto adelante. Vuelvo con derecha. and going backwards with right leg. Voy con derecha, junto izquierda. Forward with right leg and feet together, left. Ok. Ahora vuelve la derecha. And the right now goes back. Estamos con la misma pierna, los dos. So we have now the same Y junto leg forward. con la izquierda. And together with the left. Y voy. Hombro también, Watch the shoulder. No nos vamos a olvidar del hombro. Ok. Ahora. Estamos yendo con derecha hacia adelante. ¿Qué pasa si salimos en una base cruzada? Lo mismo. So if we do the syncopated basic, it's another way of doing the same. Si salimos 1, 2, Accompaniment. juntamos, cruzado, So syncopated, estamos en 3 del básico. 3 of the basic, Y junto y cambio la pierna. feet together. And a different combination for the same accompaniment. Y voy cambiando. And then he can do both. El cruzado. 1, 2, marco el 8 a la mujer So back ocho, y entro en esa dirección que está abierta para mí. and he goes in this direction that's open to him, Acá voy a tener un pivot and he pivots on his left foot. para acompañarla a ella, porque no podría hacer esto
tendría que pivotear este pie. And if he doesn't pivot, this will happen. Este pie tendría que estar acá. Entonces, voy a comenzar acá. So let's start from this position. 1, 2, entra la mujer, 8 atrás y entré yo. Y abro. Y 8 atrás y entro. So back Y 8 8. atrás y abro. And this, like we can call over cross step. Cuidado And then a side step. con querer entrar antes de que la mujer llegue hacia atrás. Be careful with doing this first, what we're calling over cross step. Porque Before hago 1, 2. the woman steps back. Vean que no tengo peso acá. Watch that he has no weight on his left leg. Porque es la misma pierna que voy a necesitar para entrar. It's the same leg he uses Mi peso to siempre do this con step. ¿Sí? Uh-huh. Repetimos de vuelta eso. Okay. Siempre estuve en esta pierna. Yeah. Entonces So he keeps his weight on the right leg. yo empiezo 1, So first Marco of el the dos. basic, la llevo a la mujer al peso. he leads the le woman marco into el the 8 hacia 2, atrás, leads y the esta back pierna entra. 8, and the left leg will do the step. Ahora, si vemos, si entramos junto con la mujer acá, voy a estar lejos. So the problem that can happen is that if you don't wait the woman to shift the weight completely to the back leg on this back 8, we will get too far from each other. Entonces el hombre no va a querer, no se tiene por qué apurar. So men, don't hurry. Porque cuando ella llega atrás, yo puedo entrar. So if I shift my weight completely to the back leg, Ahora, si yo quiero entrar en esta posición, ya estoy forzando la entrada. so Todavía no he's, llegó. Como no tengo espacio para entrar ahí, voy en esta diagonal. so what's happening here Y después me queda lejos. is the problem that before I shift my weight completely to the back leg and he starts doing this over cross step, then he's too far from me and there's no space to get in. Entonces, voy a empezar cerca de Luiza. So let's do this 1, in a 2, close embrace. 8 hacia atrás y entro. Back 8 Pa. and over cross step. Y cuidado con esto. And be careful with this, with stepping with your heel. O sea, esto no, Don't do this. No va eso. La punta del pie. So the point of your foot. Y cuando voy trasladando el peso, voy girando, And so when you start to do the next step, this side step, you start shifting and pivoting at the same time. Ok. Bien. Hicimos de un lado, vamos a hacerlo del otro. We did to one side, and let's do to the 1, other. 2. Ahí sí vamos a trasladar nuestro peso. And now we shift the weight, men shift the weight to the left leg. Llevo a la mujer atrás y ahora voy del otro lado. And Cuando sale. And complete Y back lo mismo, 8. Así, como así, cuidadito. So watch not to do with your heel, to step with the heel. El pie también, una recomendación buena, no es que hagan una línea hacia allá, sino que giren el pie. So instead of doing a line on Siga la this dirección direction, donde va la mujer. so you follow the direction where women are going. no the esto women- ahí. so not pointing that way, but going around. Yo voy en ese sentido. Ahora junto los dos. Es solo esperar un 8. And so we can do both accompaniments to both Bien. sides. Ahora hago el de adelante. And now the other one. We have Ahora just hago el done. lateral. And now the side Y me accompaniment. voy con otro.
Ahora vamos a explicar el acompañamiento del 8 adelante. Now let's see the accompaniments for front ocho. Vamos a comenzar como comenzamos con el 8 atrás. La mujer entra el 8 y yo pongo el pie. So let's start like the accompaniments for the back ochos. Ahora, habíamos hablado del peso atrás, entonces solo pongo el pie. So we were talking about keeping the weight on the back leg. So he does a side step but doesn't shift directly. The same way, thinking the same thing, women place the foot, the leg forward, but don't shift the weight. Ahora, vamos a ver que cuando ella traslada, la vengo trayendo con mi hombro, voy trasladando mi peso también. And so, Y junto. at the same time Y el pie. that he's leading ¿Eh? to shift the weight, he shifts the weight also. Vamos a comenzar de vuelta. Entonces, estoy en 5. Again, from the cross, Le doy la entrada en 8 con el hombro, pongo el pie. so he places the foot, he leads into the woman into the front ocho, Y la voy llevando y voy trasladando mi peso al mismo tiempo. and at the same time Junto that he's Y voy. leading to shift, he shifts also. y va mi peso. Entonces, pierna, después peso. So first the leg and then the weight. Dopo el peso. Ok, perfecto. Bien, ahora vamos a ver otro tipo de acompañamiento. So now a different accompaniment. Con la pierna izquierda atrás y la derecha juntando. So with left leg going backwards and with the right leg bringing the right leg, Entonces, right foot to the left leg. bien, entonces vamos a hacer un 8 hacia adelante y la izquierda atrás, pero tengo que pivotear en este pie. O sea, para ir hacia atrás, si la mujer me entra en un 8 acá, yo no puedo hacer esto, porque me quedan los pies mal. So if the front ocho is going on this direction and he wants to accompany this way with the left leg going to the same direction, if he doesn't pivot, he will have this bad position. Qué linda que es, ¿no? Traduce bien, está traduciendo bien, está mejorando. Entonces, ¿qué hago? Giro el pie y acompaño. So first thing, pivot on the right and then accompany stepping back. Vamos a verlo de esta posición. So let's see from this Entonces, estoy position. en el 5 From the cross, y cuando le marco el 8, giro y pongo el pie. Y después viene el peso. so Junto, he leads the woman into the front hacia ocho atrás, junto. Así. and turns at the same time and brings his feet together. Entonces, 8 adelante y voy hacia atrás. ¿Ok? Como estamos haciendo el paso de 8 adelante, cuidado con el peso. No tiene peso. El Make peso viene sure ahora. that you don't have weight Y voy girando immediately. y pongo el pie. So first leg ¿Eh? for both. Si no pongo el pie primero, o sea, si voy con el peso, la voy a estar trayendo a la mujer y voy a tener un 8 con el peso hacia adelante. So No? what happens is if men shift their weight back directly, what will happen is that they will lead. This will be a lead for the front ocho to have the weight directly on the front leg. Entonces yo lo que quiero es que la mujer mantenga ese 8 con el peso hacia atrás y después traslade para que la descarga del peso no sea fuerte, que sea continua. So, and this is another reason to keep the weight on the back leg, is not to have a discharge of weight immediately. So you have the shifting of weight very smooth. Administrando su peso. So controlling the weight and the moment exactly where you shift. Entonces el trabajo del hombre está en posición 0, le marca el 8 a la mujer, gira, pone el pie, va, después el peso, junta, vuelve a entrar la mujer, gira, pone el pie y junta. ¿Sí? Entonces, So this is the sequence. y este pasito es for the lindo man. porque doy toda la vuelta. And with this step you can turn around
all the way. Me permite cambiar la dirección. Entonces 5, And you can change giro, direction pongo el also. pie y voy. Pap, pap. Turn, place the leg, and feet together. Bien. Ok, vamos a ver otro. Now let's see another one. Estoy en 5, From the cross, entra la mujer, pongo el pie, so lead the woman Y into the cuando front, viene- ocho, place the leg, voy hacia adelante y le doy and he goes forward, but la dirección con mis keeping, hombros y no me quedo acá. but he keeps facing me. Puede volver hacia atrás o ir siempre hacia adelante. You can keep going forward or going back and forth. O puedo volver. Pero estaría siempre en el lugar. So this way, he's always at the same place. Bien, vamos a intentar mezclar los tres. So let's put all of them together. Llegué al 5 From the cross, y voy el primero. Pap, 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 pap. Y termino. ¿Qué te parece si hacemos molinete ahora? so now let's do molinete. Bien. It's the turn. Para empezar el molinete, tendría que hacer una entrada en salida americana. So to start the turn, the molinete, we do the American salida. ¿Sí? Entonces el molinete tiene 8 pasos, como el paso básico, pero el girado. So like the basic step, molinete has 8 steps. Lo comienzo del 0 We start from 0, o hago 1, 2 y 1. 1, 2, and then we call this step the 1 again. Bien, pero ahora vamos a ver el paso entero. Let's 1, see the whole step. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bien, ok, lo vamos a hacer en 3 ángulos diferentes. Ángulos. Sí, ángulos. Okay, let's do it in 3 different angles. Bien, entonces entro acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Del 1 hasta el 5 tengo la misma dirección. O sea, yo empiezo acá con el 1 y termino en el 5 acá. So from the first to the 5th step, he's facing the same direction. Entonces empiezo. 1, 1, estoy en la dirección de ustedes. 2, 3, 4, 5. Llega a mi frente y salgo 6, 7 y 8. Tengo que tener cuidado en traer a la mujer hacia mi frente, porque el último paso de ella, en el 5, yo junté y ella queda con la pierna izquierda hacia adelante. So on the last, on the 5th step, en el Yes. quinto, Sí. sí. You have to make sure that your feet are together and you're facing the same position you have started. ¿Sí? Entonces estaría con la pierna izquierda adelante y la traigo hacia mi frente y la pierna derecha de ella, como en el 8, hacia adelante, que está haciendo, está libre para después entrar en el 6. So, mucha cosa. Mucha cosa. No. So let's see. The thing is, when we get to the 5th movement of the molinete, he brings the woman in front of him to do the resolution. Bien. ¿Es eso? Ahora lo hacemos para aquel lado. So let's do in this direction. 1, 2, 3, 4, 5 y llegué. 6, 7 y 8. Hacia el otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, mi frente y 6, 7 y 8. Bien. Vamos a ver cuál es el paso de la mujer. So first let's see the woman's step. Entonces ahora es con vos. Okay.
The idea of the molinete is to do to keep the weight on the back leg. The same with the otros. The same work with the otros. So we will do a molinete going to the left. I start then with my left leg. I place my leg, but I don't shift my weight. And then when I start turning, I bring my feet together. And the next step is a side step. And with no weight, I don't shift directly. Now I'm going to do a back step, and I'm going to shift directly. Feet together and back. Because it's a back step, like the back ocho, shift back directly. And a side step again. Step forward, side step, back step, and side step again. As you can see, it's a square that you're drawing with your feet. This is one side, another, another, and the last one. Bien, podríamos dar ese ejercicio para hacer las mujeres y podemos dar otro. So this could be an exercise for women to train alone, because this is one of the hardest steps Muy bueno in para tango. los hombres también. And men can do this also. Lo hacemos juntos. Okay. Entonces empezamos. Let's do this together. 1, One. sin peso. 2, Two, sin peso. no weight. 3, peso. Now shift directly. 4 And 4. y 1. 1. Bien. Y si le ponemos boleos para practicar el no peso, So to practice this, having no shifting, not shifting the weight directly, we could use boleos on this exercise. entonces vamos. Vamos Yes. a intentarlo. Esto So es let's see. peligrosísimo. This is very dangerous. Y vamos. Y 1. 1. Wait. No weight. Y 2. 2. Y 3. 3. Y empezamos de vuelta. 1, Okay. 1, 2, 2, 3, 3, 4. 4. Perfecto. Bien. El paso del hombre. Vamos a ver el paso So del now hombre. let's see men's step. El hombre entra en el paso número 1. So this is the first. 1, 2, 3, 3, y 4 y 5. Ok. 4. Yo voy a entrar en el paso número 1. La mujer está en el 1 también. So this is the first step. And women are also on the first step here. ¿Sí? Ahora, la mujer va a pasar y va a hacer 2 y 3. So women now do 2. 2 y no puedo pasar mi peso hacia adelante porque si no derrumbaría a la mujer. So if he shifts his weight on this moment, I will fall. I will lose my balance. Tengo que esperar que la mujer vaya atrás para girar junto con ella. So now on the back step, Y los dos tenemos el peso atrás. he shifts forward. No lo podríamos tener hacia adelante. If we have our weight on the front leg, we will have this bad position. Y acá tengo el 4 y 5, que giro 4 y And 5. 4, 5. ¿Sí? Bien, entonces vamos a verlo de vuelta. So let's see it Uno, again. 1, Pasa la mujer, 2, the woman passes. 3 y ahora 4 y 5. 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Lo que el hombre podría practicar sería poner la pierna izquierda hacia adelante, Men y can practice this. juntar. Pone la pierna izquierda adelante y gira y junta. So left leg forward, turn, and feet together. ¿Sí? Ok. Nunca tenemos que levantar el pie del piso porque vamos a perder el equilibrio hacia la derecha. So if we lift our left foot, if men lift their left foot, they lose balance. Siempre por el piso. So always on the floor. Si levanto el pie cuando voy a girar, me voy a caer hacia la derecha. So if you start turning and you lift your foot, then you will fall to the right. Lo que tengo que conservar es mi eje. Mi eje está acá. Entonces, giro y lo mantengo. So the idea is to keep the axis. Perfecto. Para terminar nuestro video vamos a hacer unos pasos un poco más elaborados. Por ejemplo, a partir del 4 girado. So now let's do some steps
Let's do one starting on the 4. It's like a turning 4, what we call it. El paso es el siguiente. This is the step. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 7, 8. En realidad son 10 pasos. Empiezo con el paso básico hasta el 4. So he does the basic step till the 4th. ¿Sí? Y voy a contar 10 pasos. Ahora vamos a contar 10 pasos. So let's count 10 movements. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. El paso del hombre. So let's see men's step. Voy a hacer 1, 2, 3 y en el 4 voy atrás. So 1, 2, 3, and on the 4th, he goes back. Cruzo por atrás. So it's a back cross. Abro, Side, voy, hago un 8 atrás back, like Y a back junto. 8, and feet together. y después resolución 6, 7, 8. And then resolution. Entonces, 1, 2, 3, 4, cruzo por atrás, abro el lado, voy hacia atrás, junto y 6, 7 y 8. Vamos a ver el paso de la mujer. So let's see women's step. ¿Hago sola? Ceros. So 1, 2, 3, 4. Back 8, and weight completely on the back leg. Side, front 8, center, and resolution. 6, 7, 8. Bien, entonces vamos a ver este paso. 1, 2, 3. La mujer sigue en el paso básico hasta el 4 So women, y el hombre cruza atrás. 4. so women do the basic step, the normal basic, till the 4th of the basic. And men cross, do this back step on the 4th. A partir de este momento, llevo a la mujer atrás y el hombre abre. So women do a back 8 and men a side step. Ahora, el hombre va atrás y la mujer abre al lado. Now men do a back step and women do a side step, the opposite. Lémbrense del pivot. Remember to pivot. Hago el pivot, la mujer al lado y yo voy atrás. And so he goes back and women Ahora el hombre side. junta y la mujer adelante. So women, men now feet together and women front 8, Y 6, 7 y 8. 6, 7, 8. Vamos a hacerlo del otro lado. Y fuimos. Y 1, y 2, 3. La mujer va hacia el 4 y el hombre cruza atrás. So women go to the 4th of the basic and men cross, Ok. going back. Voy a llevar a la mujer atrás So y yo lead abro. the back step and then the side step. Ahora hago el pivot. Pivot, Y mando a la mujer atrás y yo voy ocho step atrás. back. Again, pivot, lead women into the side step and step back men. Ahora, para que la mujer entre hacia adelante, yo tengo que recoger el pie y juntar. So for the front 8, men bring feet together. Centro. Center, Y 6, 7 y 8. 6, 7, 8. Ok. Vamos a ver ahora algo parecido en el 4. 1, 2, 3. Y en el 4, en vez de poner el pie por afuera, le voy a agarrar el pie. So this is a similar principle, but instead of just stepping back, he will hook the leg, he will catch the leg. Entonces, vamos a verlo de este lado. 1, 2, 3. Giro este pie, So he pivots on his right foot ¿sí? Y agarro este pie acá. and catches my left. Deposito el peso, He shifts the weight, tomo contacto con la pierna, touches the thigh, introdujo la pierna places the leg, y hago una palanca. and he does like a lever. Junto y Feet salgo de together vuelta. and again on the basic. 4, 5.
Vamos a verlo de este lado. Let's see it from this side. Y 1, 2, 3. Llevo a la mujer al 4 y voy pivoteando y agarro el pie. So at the moment that he's leading the woman onto the fourth step of the basic, he starts pivoting and catches the leg. Contacto. Touches the thigh with thigh. Introduzco la pierna. Places the leg. Y hago la palanca. And displaces the leg. Junto y salgo de vuelta. Feet 3, together and 4 basic y again. 5. Bien. Hice el paso. Después de la sacada, voy al paso básico. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, 1, 2, 3, 4. Saco, junto, 3, 4, 5. ¿Puedes repetirlo todo? Okay. So what he did now was this step, and then after that, the basic step. Ok. Ahora lo vamos a hacer continuo. 1, 2, 3. Agarro el pie, contacto, entro, saco. Al juntar ya estoy en 3 de vuelta. So as he brings his feet together, he's starting again on the third of the basic. Entonces puedo hacerlo continuo. And then he can do the same step again continuously. Cuando no quiero más, resuelvo. And when he doesn't want to do the step anymore, back to the basic and resolution. Vamos a una sacada más. Sacada de 8 atrás. So now let's see another sacada. Sacada starting on a back ocho. Bien. Empiezo. 1, 2 y no paso el peso. Porque One. voy a utilizar esta pierna. 1, 2, and no weight. Llevo a la mujer apenas. He shifts the Le woman's marco weight, un 8 atrás. leads a back Yo hago el ocho. pivot. He pivots, Agarro la pierna. catches the leg, Giro a la mujer y sigo girando yo. turns Introduzco the la woman, pierna y saco. places the leg, and displaces it. 8 atrás Back ocho, y salgo. 3, And again, the 4, basic. 5. Vamos a ver ese paso con una velocidad normal. let's see with a normal speed. 1, 2, pac, pac. Bien. Vamos a verlo de otro ángulo. Let's see it from another angle. ¿Sí? Y empiezo. 1, 2, llevo a la mujer, hago el pivot, siguiéndola, He pivots, agarro el pie, giro a la Catches the mujer. leg. Esta parte es la más importante porque la mujer no tiene articulación, entonces tengo que girarla. This is the most important part because here there's no way of placing his leg inside. There's no articulation. So doing the turn, Entonces giro y yo también giro con ella. I turn, he turns, Introduzco la pierna y después saco. and then we have an anatomical sacada. Acompaño, Accompanies here, 8 atrás y Back salgo. 8. 3, 4 y 5. and again in the basic. Bien, lo vemos del otro lado. From another side. Y hago 1, 2 y paso el peso. Shifts the weight, 8 atrás back ocho, y giro y agarro el pie. Sigo girando la dama y saco. so the same thing Bien, to the other side. vamos a verlo de otro lado. From another angle, Y 1, on another side. 2, paso el peso. Shifts the weight, Back 8, turn, catch the leg, turn y la sacada final. 3, 4 y 5. ¿Cómo salimos después de la sacada? so what can we do after the sacada? Estoy en esta posición, agarré el pie, So we're on this position, giré, saco, turn, displace, marco un 8 atrás y cambio mi cadera y entro junto. so he displaces, leads the woman into a back ocho, and changes his hip position. Yes, ok. Entonces, vamos a hacer 1, 2, agarré una, saco, en el próximo 8 atrás, agarro y saco. On the next back ocho, again.
Un voleo. Epa. Bien, vamos a intentar mezclar estos 3 pasos que hicimos. Okay. El paso del 4 girado, el enganche del 4 y este del 8 atrás. So now let's put all these steps together. The turning 4, the fourth step of the basic with this catch and sacada, and this catch on the back 8 on both sides. Entonces, vamos a empezar. Hacemos 1, 2, 3, 4. Ahí empieza el giro. Voy a hacer 6, 7, 2, 3, agarro, saco, tac, agarro la otra y saco. Perfecto. Bien, ¿qué hice? Empezamos con el 4 girado. 1, 2, We start 3. with the turning Giro, 4. pongo el pie, back 8, junto, 6, 7, 2, 3, 4, catch the leg, sacada, turn, catch the other leg, turn, sacada, turn, catch, sacada, 3, 4, 5, 6, 7, 8.